Satoshi maníacos, hoy es uno de esos días en los que el mercado susurra en silencio, dejando pistas que solo los atentos pueden ver. Anoche muchos apagaron sus pantallas pensando que Bitcoin estaba quieto, que las altcoins se habían rendido y que las noticias repetían lo mismo de siempre. Todo parecía congelado. Pero al mirar con atención, se descubre lo que realmente ocurrió. No hubo pausa, solo un movimiento calculado entre sombras, donde cada jugador ajustaba su posición y cada moneda buscaba su lugar antes de que el tablero se mueva de verdad. Pero hoy, cuando uno une los puntos con calma, se da cuenta de que el tablero nunca estuvo quieto, solo se estaba reorganizando silenciosamente. ETFs moviéndose sin ruido, BTC defendiendo niveles críticos, meme coins drenándose lentamente y la macro enviando señales contradictorias. Nada explotó. Nada colapsó. Y ahí está el mensaje: los grandes movimientos nacen del control silencioso, no del caos visible. Así que, criptonautas, prepárense, lo que van a escuchar no son noticias aisladas. Son piezas de la misma historia, de control versus libertad, estructura versus caos, paciencia versus impulsividad. Cada noticia que sigue es un movimiento en un tablero que pocos logran ver en tiempo real. Regulación en Estados Unidos. SEC y proyecto de ley. Satoshi maníacos, el presidente de la SEC ha confirmado que el proyecto de ley sobre la estructura del mercado cripto podría llegar al escritorio de Trump este año. Esto no es un simple trámite, es un movimiento estratégico que define quién tendrá control sobre el ecosistema estadounidense en los próximos años. Mientras tanto, guerreros del bloque, esta ley podría poner a prueba todo lo que DeFi y stablecoins han construido hasta ahora. No es casualidad que los legisladores estén poniendo a prueba cada disposición sobre recompensas y mecanismos de mercado. La partida de ajedrez macroeconómica está en marcha. Cada pausa, cada palabra pública, cada audiencia puede mover miles de millones de dólares de un lado a otro del tablero. La partida de ajedrez regulatoria se está jugando silenciosa, cada movimiento define la fortaleza futura del mercado cripto. DeFi defiende su esencia, así que, criptonautas, el Solana Policy Institute ha instado a la SEC a eximir a los desarrolladores de DeFi de las reglas de intercambio. Esto es clave. Si DeFi queda bajo reglas tradicionales, pierde su naturaleza. No se trata de regulación contra libertad, se trata de la supervivencia de un ecosistema autónomo. Mientras tanto, guerreros del bloque, cada propuesta de exención, cada argumento presentado, es como mover una pieza estratégica en un tablero invisible. El capital institucional está observando, donde la regulación aplasta la creatividad, el dinero inteligente se retira, donde protege el código, fluye y se multiplica. Aquí la tensión se siente como una tormenta que se forma en el horizonte, silenciosa, pero que si se desata, cambia todo el paisaje. DeFi no solo defiende código, protege su independencia frente a reglas que podrían sofocar su crecimiento estratégico. Nigeria vincula cripto con fiscalidad, por lo cual, Satoshi maníacos, Nigeria ha decidido vincular la supervisión de las criptomonedas con las identificaciones fiscales en una reforma radical. No es prohibición, es absorción estratégica. El Estado no quiere frenar cripto, quiere controlarlo y medirlo. Esto genera que el mercado emergente se comporte distinto, adopción real con reglas claras. Mientras muchos critican la medida, los inversores observan un patrón claro: los estados no pierden la guerra contra cripto, simplemente cambian de táctica y buscan flujo regulado y trazable. Además, locos del cripto, esta medida podría ser un experimento piloto que otros países sigan, consolidando un nuevo modelo de supervisión global. La adopción cripto se mide, no se detiene, transformando cada transacción en un movimiento calculado hacia la estabilidad. Bitcoin y oro en Londres. Además, gladiadores de la criptoesfera, 21 Sares ha traído a Londres el fondo BOLD, combinando Bitcoin y oro.
Aquí BTC deja de ser una promesa y se convierte en cobertura estratégica tangible. Los inversores tradicionales ya no lo ven como un riesgo, lo ven como aliado del oro. Mientras tanto, esto habla de institucionalización silenciosa, capital que entra sin hacer ruido, acumulando fuerza para los movimientos futuros. El tablero se mueve, pero los peones no gritan. Así que, criptonautas, esto podría marcar el inicio de una integración real y profunda de Bitcoin en la estructura financiera clásica, algo que pocos aún reconocen. Bitcoin y oro juntos marcan la llegada del capital institucional silencioso que redefine el valor de las criptos. Stablecoins y fondos del mercado monetario, por lo cual, Satoshi maníacos, Franklin Templeton está adaptando fondos del mercado monetario a las normas sobre stablecoins de Estados Unidos. Y las disposiciones sobre recompensas enfrentan su prueba en el Senado. Esto no es trivial. Quien controle las reglas de las stablecoins controlará la puerta de entrada entre TradFi y cripto. Mientras tanto, guerreros del bloque, cada regulación que se aprueba, cada mecanismo que se prueba, define quién tiene liquidez y quién queda fuera del tablero. Los movimientos silenciosos de stablecoins marcan el ritmo de la partida. Además, kryptonianos de la criptoesfera, esto abre una nueva era donde las stablecoins no son solo herramientas de trading, sino infraestructura monetaria global. Cada regla aprobada es un paso hacia una infraestructura monetaria global que combina cripto y finanzas tradicionales. NFT París cancelado y YZI Labs ejecutando DeFi. Así que, criptonautas, la cancelación de NFT París no es solo un fracaso de evento, es una señal del ajuste natural del mercado de NFT. El hype sin utilidad se desinfla, mientras la infraestructura real toma protagonismo. Por lo cual, Satoshi maníacos, YZI Labs de CZ invierte en una terminal comercial priorizando la ejecución de DeFi. Esto es estratégico. No más promesas, ejecución real y robusta, posicionando DeFi como la alternativa eficiente frente a TradFi. Mientras tanto, guerreros, este tipo de movimientos silenciosos son los que definen quién tendrá poder operativo y quién se queda solo con palabras vacías. La purga del hype da paso a la ejecución real, donde solo la infraestructura sólida sobrevive y crece. Contexto macro y precios. Además, criptoguerrianos de la criptoesfera, mientras todo esto sucede, BTC cotiza aproximadamente en $93.000, defendiendo la zona crítica de acumulación. Ethereum mantiene niveles de $3.400, estable dentro de un rango que refleja paciencia institucional. Por lo cual, Satoshi maníacos, la narrativa no está en los picos o caídas, sino en la estructura que se está formando silenciosamente, donde capital inteligente entra y sale según la interpretación del tablero macro. La estructura silenciosa del mercado habla más que cualquier pico, el capital inteligente ya está tomando posición. Hoy recorrimos la estrategia silenciosa de la SEC y Trump, la defensa de DeFi, el movimiento fiscal en Nigeria, la integración de BTC con oro, la reconfiguración de stablecoins y la purga de hype en NFT y ejecución de DeFi. Esto no es ruido. Esto es estructura de ciclo, Satoshi maníacos. Por lo cual, amantes de la descentralización, aquí no venimos a prometerte velas verdes ni rallies explosivos. Venimos a leer el tablero antes de que se mueva. Cada pieza, cada regulación, cada fondo que se mueve, cada inversión institucional, nos dice hacia dónde apunta el mercado cripto en 2026. Así que, criptonautas, si este análisis te aporta claridad real en medio del caos, apóyalo con un like, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene no se anuncia, se anticipa. XD.